Bueno, retornando aquí, vuelva la paz, vuelve el sosiego, continuamos con ustedes en el enfoque matinal. Vamos a tratar. Olaya, continuando con la conversación contigo, con los demás panelistas, el señor Nazario, el señor Castillo en Santiago. ¿A quién quiere parecerse el doctor Fernández en la retoma de su liderazgo en el PLD? El país ha sido influido en los últimos 50 años por caudillos tales como el doctor Balaguer, líderes como Peña Gómez y el profesor Juan Bosch, que sentaron una escuela. ¿Hacia dónde se inclina el manejo partidario político del doctor Fernández? Bueno, me parece que, como señala Franklin, el liderazgo de Leonel Fernández responde a ese tipo de liderazgo autoritario, caudillesco, y por tanto su legado no será justamente posibilitar la construcción de nuevos relevos, sino la continuidad. En ese sentido, yo sí que no quería dejar de señalar algo sobre lo que planteaba Nazario, y es que si fuera Leonel Fernández el que tuviera la alta tasa de popularidad que tiene hoy Danilo Medina, en el Partido de la Liberación Dominicana no se estuviera hablando de modificar la Constitución para posibilitar la reelección. ¿Por qué? Porque el objetivo de una parte del partido es justamente garantizar la permanencia en el poder de esta organización. Por tanto, la modificación a la Constitución para la reelección es para dar mayor posibilidad a un partido político para mantenerse en el poder, y eso no es democrático. La verdad se construye en contextos concretos, y más de las 30 reformas de la Constitución han sido fundamentalmente para posibilitar la reelección a un líder en particular. Por tanto, no se puede hablar como si viviéramos en Estados Unidos. Aquí la cultura autoritaria, caudillesca, ha impedido, por ejemplo, que en el Partido de la Liberación Dominicana hoy se esté hablando de un nuevo candidato, de un tercer candidato. ¿Qué ha hecho, por ejemplo, Danilo Medina para propiciar que en el sector surjan nuevos liderazgos? Nada, absolutamente nada. Como tampoco lo ha hecho Leonel Fernández. Entonces, ninguno de los dos da la posibilidad de una tercera candidatura, porque es patria o muerte, ellos o que entre el mar. Y para eso, si hay que modificar la Constitución, se modifica. Y si hay que trancar el juego y que el partido pierda, pues que pierda el partido. Son dos posiciones que no están expresando ni el interés del partido al final del día, y mucho menos el interés y el beneficio de la sociedad dominicana. Entonces, es volver a reeditar los nuevos liderazgos, las candidaturas pasadas, con un único objetivo, que es permanecer en el poder, aunque para ello haya que modificar la Constitución, y eso para nada contribuye al fortalecimiento de la democracia en el país. El relevo es democracia. Acciones apegadas a la institucionalidad democrática, eso es. Pero ni las acciones de Danilo Medina dan cuenta de fortalecimiento o posibilitan el fortalecimiento de la democracia y la institucionalidad democrática, como tampoco la de Leonel Fernández. Ahora, la esperanza hubiera sido, porque mientras más partidos democráticos tendríamos una sociedad más democrática, y al país le convendría un Partido de la Liberación Dominicana más democrático. Sin embargo, lo que tenemos es un cierre de paso a la posibilidad de la construcción del relevo político. Entonces, el argumento de más democracia y de cerrar el paso a la perpetuación de candidaturas, lo que dice la historia política dominicana es que eso va a depender de quién convenga. Nada nos asegura que de reformarse la Constitución e ir a elecciones y que ganara Danilo Medina, no se dé otro proceso de modificación a la Constitución, porque como lo ha hecho también, hay que darle otra oportunidad. Hablamos entonces de caudillismo y hablamos de trujillismo dentro del Partido de la Liberación Dominicana, que paradojas de la vida. A mí me gustaría saber, de parte de don Emanuel, ¿cómo impacta en
en la democracia dominicana, esta situación interna que tiene el Partido de la Liberación Dominicana, sobre todo cuando estamos en la antesala de unas elecciones bastante complejas como las que se presentan el año próximo? Bueno, la situación que está planteada y lo estamos recreando en este debate de esta mañana es el problema que el sistema político dominicano no acaba de definir una pauta institucionalizada sucesoral del poder político. Se entendía que con la reforma del 10 se establecía un esquema definitivo que habría que consolidar, pero ya vemos cómo las fuerzas en torno al poder político que ejerce sobre todo el presidente dentro de un modelo de poder autoritario y concentrado, cómo se animan otra vez para plantear una nueva reelección que ha sido la constante en la historia dominicana. Y tenemos que entender que esa imposibilidad, esa incapacidad de los dominicanos de organizarnos políticamente a través de un régimen democrático que no existe en el país, no está construido, está en proceso de construcción por una democracia muy vulnerable, muy débil, muy frágil, y una democracia que pende sobre ella esa historia y ese modelo de ejercicio caudillesco del poder, que es lo que se está manifestando en este debate entre Leonel Fernández y el grupo del presidente Medina. Entonces, esas son realidades estructurales que existen en el país. ¿Cómo va eso a impactar en el futuro inmediato? Bueno, vamos a prepararnos para asistir a una profundización de la crisis del PLD, y como es el partido que monopoliza el poder, el sentido de esa diatriba y de ese conflicto y de esa lucha no podemos predecirlo hacia dónde va a correr. Pueden ocurrir muchísimas opciones de tendencias, algunas hacia la democracia, otras hacia la tiranía, otras hacia regímenes híbridos autoritarios. En este momento eso es impredecible. Lo que sí uno puede prever, de acuerdo a la lógica más tradicional del ejercicio del poder en la República Dominicana, es que el presidente Medina tendría ventajas competitivas sobre el dominio que ejerce el doctor Leonel Fernández. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Controla el poder político, controla el presupuesto nacional, de donde emana y se construye esa dominación caudillista del poder. Bueno, don Emanuel, hacia lo futuro vemos que lo más probable es que Leonel Fernández será víctima de su propia práctica política y de la acción de sus antiguos compañeros, encabezados por Danilo Medina, que hoy en día está construyendo su nueva dominación político-partidaria. Bueno, don Emanuel, Nazario y Olaya, ya como última pregunta, y no tenemos más tiempo, y bien breve, a los tres, y me gustaría que hasta en la pantalla lo pongamos como lo pusimos ahorita. ¿Qué pasaría hoy en el Congreso? Después del discurso del presidente del partido, de la posición que ya sostuvo el presidente del partido en el día de ayer, ¿pasaría como quiera la reforma a la Constitución en el día de hoy, bueno, Nazario? Me parece que sí, que en el Senado no habría mayor resistencia. El punto estaría, el punto de quiebre sería en la Cámara de Diputados, y habría que ver si Leonel es capaz de consolidar sus fuerzas suficientes como para que la reelección sea detenida. Perfecto. Olaya, ¿tu opinión? Bueno, esto es una guerra. Esto es una guerra a muerte, como dice Nazario. En el Senado no habrá problema, pero lo que va a pasar en la Cámara de Diputados, hay que esperar todo tipo de estrategias y argucias, como decía el presidente Leonel Fernández. Esto es una guerra y habrá de todo. Bueno, don Emanuel, ¿su opinión? Bueno, yo creo que en el Senado, por las evidencias que tenemos, sería un fácil triunfo para las fuerzas del presidente Medina. En la Cámara de Diputados
Eso está por verse, porque no solamente hay un sector que sigue al expresidente Fernández, sino que hay un sector de oposición que no le conviene la reelección en este momento. Bueno, ya hace tiempo que no escuchamos lo del tema del hombre del maletín por el Congreso, pero habrá que ver qué es lo que va a pasar durante esta semana. Sí, pero una situación que no se puede descartar es una presencia del Comité Central donde le exijan a sus dos líderes que se pongan de acuerdo, porque está la permanencia en el Estado con todos los privilegios que da el ser empleado público, el ser funcionario. Dijo Leonel que él estaba abierto al diálogo. Ahí hablaba más como candidato que como presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Yo quisiera terminar ya con esto que me encontré. Estaba haciendo un bureo sobre las cuentas de Twitter de los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana. Me acabo de encontrar con esto de José Tomás Pérez. Sí. Dice, lo más preocupante del discurso de Leonel es el desconocimiento de la autoridad, de la máxima autoridad del PLD, de la cual él es su presidente. Yo creo que eso lo debiera leer un poco el expresidente Leonel Fernández. Eso es para el segundo discurso. Bueno. ¿Para el segundo? Sí, habrá muchos. Bueno. Yo creo que sí. Muchísimas gracias a los tres por haber estado con nosotros en esta mañana debatiendo este interesante tema que va a dar que hablar durante mucho tiempo, yo creo, más aquí en nuestro país. Señores, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos. No se vayan.